Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy y con toda esta situación no me queda más que contarles mi experiencia de cómo ha sido toda esta pandemia y todo este virus en la isla del Príncipe Eduardo. Como les conté en mi anterior video y también les mostré en las fotos de Instagram, el día que se anunció que había el primer caso en la isla, fui a hacer mercado y la verdad es que no había casi productos, faltaban muchísimos productos indispensables, como les conté, papel higiénico, agua, enlatados, carnes, y como les conté, yo hago mercado semanalmente, así que este fin de semana me tocaba ir de nuevo y fui con la esperanza de poder encontrar muchos más productos que lo que la vez pasada. Con el pánico y la angustia que todo esto generó, no solamente aquí, sino en otras ciudades y otros países, como he leído a ustedes me han contado en comentarios y en mensajes de Instagram que también en sus ciudades o países está igual, que la gente por pánico compró muchísimas cosas al por mayor, así que yo alcancé a pensar en ese momento en comprar tal vez lo de la semana. Sin embargo, cuando llegué al supermercado me di cuenta que primero no habían tantos productos como para poder abastecerme para el mes y segundo, pues me iba a salir un poco más allá de mi presupuesto. Entonces seguí decidiendo comprar lo semanal y sin embargo echar un par de cositas extras, por lo que primero estoy en la casa casi todo el día porque mis clases están siendo online y pues también por si llegan a cerrar los supermercados en una ocasión de emergencia, tengo algo para alimentarme en mi casa. Ya pasó un poco más de la semana y ya es hora de ir a hacer mercado, así que voy a ir a mirar qué cosas hay, si hay un poco más de productos a lo de la vez pasada y si puedo abastecerme de un poco más de más cosas, por lo menos para esta semana, y como les digo, abastecerme de un par de cosas para tener aquí. Así que los voy a llevar conmigo para que ustedes con sus propios ojos vean cómo está la situación, acompáñenme y vemos qué puedo encontrar. Como pueden ver, todos esos carros que están ahí esperando son solamente compras online, piden por el computador en línea y pueden venir a recoger solamente y limitan tanto entrar a los supermercados como tocar y el contacto con empleados y otras personas. Bueno, ya llegué y como ustedes van a poder ver en el video, algo que me llamó muchísimo la atención es que aquí hay un método el cual se puede hacer mercado en línea. Ustedes solamente lo piden en línea, llegan a hacer la fila de carros en su carro y luego las personas les ayudan a montar todo el mercado, todo lo que compraron en el carro de ustedes pueden pagar en línea y se pueden ir. Eso limita obviamente que ustedes estén entrando a la tienda, que se demoren un poco más, que compre uno más de lo que necesita. Y anteriormente cuando yo había ido no lo habían usado, no había visto que lo usaran tanto y yo personalmente no lo he usado. Sin embargo, hoy sí había muchísima fila de carros esperando el mercado. Al entrar, una señora me avisó y me contó que todos los carritos de mercado estaban desinfectados y cada carro que va llegando cuando lo dejan de utilizar, lo entran y lo desinfectan. Ningún carro puede ser utilizado por dos personas seguidas sin antes desinfectarlo. Además, me di cuenta que a la entrada había un nuevo aviso, el cual decía que si la tienda estaba lo suficientemente llena y que la capacidad eran 150 personas y en caso de que estaba cerrada esperando que las 150 personas salieran, podían hacer la fila allá afuera de la tienda. Eso es algo que nunca había pasado y obviamente recomendaban que si uno llegaba a hacer la fila, tuviera cierta distancia, conservara cierta distancia en la fila. Además, estaban mostrando que habían cambiado los horarios de la tienda y además que iban a tener la primera hora de operación solamente para personas mayores y para personas con discapacidad. Pueden ver, estamos en el área de pan. La última vez que vine no había nada de ninguna marca y ahora solamente están limitando a 6 paquetes por persona. También les quiero contar que este supermercado hizo una iniciativa súper buena y es que la primera hora de abertura del supermercado solo está abierto para personas mayores y personas que tengan discapacidades. Afortunadamente tengo esto que es con lo que hago arepas, me sirve muchísimo y me dura muchísimo también. La primera sección que me dirigí fue a la de panes, en donde encontré que a diferencia de la vez pasada que fui, habían más productos. Afortunadamente la vez pasada no habían de ninguna marca, de ningún tamaño, de ningún color, así que esta vez habían muchísimos más, pero estaban de nuevo limitando la compra a solamente creo que 2 paquetes por persona. Algo que yo frecuentemente compro son congelados, frutas congeladas, verduras congeladas y definitivamente estos sí están más vacíos y están limitando la compra a 2 paquetes por persona. Eso la verdad es que es muy poquito porque digamos en una familia no creo que dure mucho. La última vez que vine también solamente había fusilli, sin embargo voy a comprar un poquito más y también están limitando la compra a 6 paquetes por persona.
También noté que productos como frutas y verduras congeladas, que yo personalmente los uso muchísimo, que los pongo en mi refrigerador, en mi congelador y me pueden durar muchísimo tiempo, siento que esto es lo que más hacía falta, estos productos son los que más hacían falta. La gente estaba tratando de abastecerse de productos que duraran ahí en su nevera, en su congelador o inclusive en la alacena, y me di cuenta que pasillos como estos eran los que más hacían falta, aunque la tienda y los empleados están haciendo un gran trabajo en reabastecer los productos. He estado buscando toallitas de Clorox, que es lo que no he encontrado en varios almacenes. Sin embargo, pues obviamente la gente está usando desinfectantes y Clorox para... Como les mostré en fotos de Instagram, casi no hay papel higiénico. Ahora ya han vuelto a traer un poco, pero ustedes pueden ver que solamente hay una marca, 2 marcas. Están limitando la compra solamente a 2 paquetes por familia. Pero pues obviamente el único papel que hay está un poco caro y la gente también ese día se estaba llevando toallitas de bebés y también toallas de cocina. Un producto que sigue teniendo problema y que obviamente es un producto que todos necesitamos y en gran cantidad es el papel higiénico. Solamente hay una marca y normalmente si tú vas al supermercado de aquí hay muchas diferentes marcas, venden por precios, por tamaños. Yo usualmente compro más o menos 12 rollos por $7 y en este momento están vendiendo la misma cantidad por casi $17. Obviamente es entendible porque hay mucha más demanda, pero no han reabastecido nuevas marcas y solamente están los costosos. Les cuento que en la sección de lácteos, la vez pasada que fui, no había nada de huevos, de ninguna variedad y de ningún precio. Afortunadamente, hoy que fui, necesitaba precisamente una canasta de huevos, me compré un paquete para desayunar, para tener aquí en la casa y afortunadamente ya hay más, siguen al mismo precio, sin embargo, es un producto que también están limitando. Siento que tuve suerte en ir hoy y que además que durante que están pasando los días, la gente como que se va tranquilizando un poco más. No había tanta gente en la tienda y sin embargo la gente está tratando de respetar. No les pude mostrar en el video porque prefiero no grabar a las personas como tal, pero la gente trata como de no acercarse, inclusive no solamente entre clientes, sino también entre empleados y clientes. Como ustedes pueden ver en las cajas, esto no estaba antes, pero como ustedes pueden ver en las cajas no habían ni vidrios ni plástico, pero ahora sí hay para limitar el uso y el que se esté expandiendo el virus y que la gente no tenga contacto. Obviamente solamente solo se puede pagar con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, nada de efectivo. Como pueden ver, aparte de los plásticos que pusieron también unas líneas en el suelo para evitar que la gente se pegue tanto en la línea y que conserven su distancia. Y como ustedes van a poder ver en el video, en las cajas registradoras pusieron un vidrio como un acrílico entre la caja y el cajero y el cliente para limitar el acceso. No sé qué tan bueno y tan efectivo sea, ustedes cuéntenme si saben. Pero esto ayuda, digamos, si la persona va a hablar o si va a tocar algo, a limitar totalmente el contacto. Además, obviamente, ninguna caja recibe efectivo, por lo cual están pagando solamente en tarjetas de crédito o débito. Esto no afecta mucho la isla, personalmente, porque siento que aquí el efectivo casi no se usa pagar en efectivo, casi no es usual que te den cambio, que esperes cambio, sino que la gente usa la tarjeta todo el tiempo para comprar cualquier cosa, inclusive compras de muy poco dinero. Algo que era muy claro y muy obvio que iba a haber son esas estaciones que ustedes van a poder ver en el video, que tenían antibacterial o inclusive jabón normal para que la gente se desinfecte las manos cada vez que usa un producto, cada vez que toca un producto o cada vez que entra y sale de la tienda. Algo que quiero resaltar es que todos los empleados que están ahí obviamente están seguramente en una posición como la mía o necesitan el dinero o sus jefes les pidieron que trabajaran a pesar de todo este problema y de esta pandemia. Estas personas son las que más tienen contacto con la gente y que están más expuestas al virus, así que quiero agradecer y aparte pues que nosotros como clientes sigamos haciendo nuestra parte para que también se calme un poco la situación. Cuando estaba haciendo mercado nos avisaron que ya está confirmado el 3er caso en la isla y este video lo quiero hacer precisamente para recordarles a ustedes y mostrarles cómo está aquí la situación. Sé que otras ciudades y otros países están muchísimo peor y a todas esas personas les mando mucha buena vibra, que todo salga muy bien. Y recordarles también que este video lo grabé porque necesitaba obligatoriamente salir a hacer mercado porque ya no tenía casi comida en mi casa. Ustedes también hagan lo mismo, solamente salgan para lo necesario y tengan mucho cuidado en la calle. Este video no lo hice solamente para grabar o para el video, sino obligatoriamente porque necesitaba salir y tenemos que seguir respetando la cuarentena por nosotros y por los demás.
Espero que este video les haya gustado mucho, que en la próxima nos podamos ver con un video ya de Canadá, que les guste a ustedes muchísimo. Cuéntenme qué les gustaría ver durante esta cuarentena, déjenme cualquier comentario, cuéntenme cómo está la situación en sus países y en sus ciudades y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!